Gracias, Camila. Igual, pues es muy importante. Este personaje va a ser muy importante porque va a ser parte primordial en el manejo de nuestro paciente lesionado y a partir de él va a empezar su atención, que seguramente va a ser encaminada a que tenga un final feliz o por lo menos adecuado, ¿cierto? Bien, en ese orden de ideas, pues yo obviamente tengo mi clase preparada para compartirla con ustedes, pero adicional de eso, hoy vamos a empezar con la participación de ustedes. El día de hoy, la participación está o va a ser mediada por Camila Márquez, Sí, señor. y ella pues nos ha preparado algo en relación a este personaje llamado el socorrista. ¿Listo? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas A mí noches. me correspondió el día de hoy hablarles sobre las responsabilidades del socorrista. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación y vamos a mostrarles cuáles son las responsabilidades que tiene el socorrista como tal. Bien. Por favor, mantengamos los micrófonos en silencio y cuando podamos o queramos participar los activamos para no interrumpirle la presentación a Camila. ¿Listo? Un segundito, que no me quiere dejar. Cristian, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias. Bien, sí, señor, gracias. Bienvenido. Gracias. Iván. Espera, profe, que no me está dejando. Un segundito. No te preocupes, tómate tu tiempo. Listo. Ahora sí. Chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, aunque creo que está cargando. Listo, responsabilidad del socorrista. Dale, apaguemos los micrófonos y dejamos a Camila entonces en la presentación. Gracias. Listo. La responsabilidad del socorrista, como tal, ya me conocen, mi nombre es Laura Camila Márquez Lizarazo. Están claramente definidas. En principal, la primera es evaluar la situación con rapidez y seguridad. Y lo primero que debemos hacer ante llegar a donde está un paciente o una persona que requiere ayuda es solicitar la ayuda adecuada. Segunda, proteger de posibles peligros a los heridos y a las otras personas presentes. Uno, principalmente a los heridos y las personas que estén presentes, alejarlas del sitio porque pues le pueden dar miedo a la persona, la pueden asustar, hay comentarios que no sirven al momento de uno estar prestándole los auxilios a una persona. Tercera, identificar dentro de lo posible la lesión o la enfermedad aplicando un tratamiento apropiado a cada víctima, empezando por las situaciones más graves. El profesor ya nos ha hablado que pues las heridas que son graves, que se puede ver el hueso, pues solamente se pueden tapar y no se pueden como protegerle la cabeza, revisarle los brazos, en sí la parte donde se encuentre lesionada la persona, para estabilizarla para el momento del traslado. Cuarta, informar de sus observaciones a quienes se hagan cargo de la víctima y colaborar con ellos. En dado caso, cuando llega la ambulancia, se le tiene que informar a la persona que cómo está la condición del paciente, en sí, qué lesiones tiene. La quinta, evitar la posible infección cruzada entre la víctima y el socorrista. ¿Por qué tenemos que tener esto en cuenta? Porque nosotros como
bueno, como las personas en socorrista o como lesionados, normalmente podemos tener una herida abierta, no tomamos tal vez las precauciones. En ese caso debemos tener el correcto aseo y la prevención para no lastimar al paciente ni lastimar al socorrista. La siguiente es actuar con calma, firmeza y sentido común. No dudar al momento de tomar una decisión, desde que esté seguro, con calma y firmeza las decisiones. La siguiente, hablar con la víctima siendo amable, pero claramente explicándole lo que va a hacer e intentando responder a sus preguntas para disipar sus temores. Si no conoce una respuesta, dígaselo. Como tal, es calmar al paciente y no darle una mala información porque puede asustar al paciente y digamos, no sabemos la lesión que pueda tener y se puede asustar y en sí puede ocasionar algo más grave. La siguiente, seguir reconfortando a la víctima aunque haya terminado su tratamiento, intentar averiguar algo sobre su entorno familiar o alguien a quien se pueda informar del suceso. Como tal, hay un recuerda que es para los socorristas, es no te alejes de una persona si crees que está moribunda, muy enferma o herida de gravedad. Sigue hablando a la víctima y sujeta la mano. Jamás dejes que se sienta sola, porque ante todo el socorrista da apoyo moral, digámoslo de una forma así. ¿Qué información debemos obtener del herido para, obviamente, tener más clara la información y podérsela brindar al médico que vaya a recibir al paciente? Datos sobre su salud, alergias, problemas con el corazón, datos para avisar a la familia antes de que pueda perder el conocimiento o incluso morir. Recuerda, una vez pedido apoyo sanitario y la víctima controlada, se realiza un informe que incluirá el nombre de la persona, una breve descripción de las lesiones, comportamientos extraños, domicilio de la víctima, historial del accidente o enfermedad, nivel de conciencia, tratamiento aplicado y hora de la aplicación, respiración y pulso. Este informe se transmitirá al médico. Todas estas instrucciones son esenciales al momento de entregársela al paciente, porque por una sola cosa que un socorrista pase puede estar en peligro la vida del paciente. Eso es todo, profe. Muy bien, Camila, muchas gracias. Entonces, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Alcanzaron a estar en la participación de Camila? La mitad. La mitad, bueno, bien. Recuerden que igual la clase queda grabada y queda en la plataforma. Sí, la mitad. Para las personas que por una u otra razón no puedan estar al 100%. Bueno, bien. Bueno, muchachos, pues bueno, Camila, muchas gracias por tu participación y tu presentación. Y, esa es parte del trabajo que ustedes tienen que ir haciendo día a día. Este es un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Tienen variedad de opciones, ¿sí? De presentaciones. Y ustedes ya manejan PowerPoint y, en fin, cualquier cantidad de documentos, imágenes y todo lo que se puedan apoyar para dar una buena presentación. La idea es que sus compañeros entiendan. La parte de Camila está muy completa en cuanto a la parte visual, ¿sí? De repente ibas un poquito rápido, no importa, bien. Pero sí, la información está muy clara y está muy completa en ese texto. Igual, si en algún momento lo podemos compartir o ella me lo envía al correo, yo lo subo a la plataforma para que lo tengan, porque está bien interesante. Bueno, a partir de eso, entonces vamos a continuar, vamos a seguir hablando de lo mismo, de los socorristas, de los primeros auxilios. Y entonces espero que me acompañen, estén muy atentos, que me pregunten. Los términos nuevos igual
hay alguno que desconocen, no duden en preguntar. Esto no es una obligación. Aquí nadie sabe todo del inicio ni nadie llegó con la información adquirida. A todos nos ha tocado pasar por una primera vez con cualquiera de estos términos y cosas relacionadas. Bueno, entonces simplemente me preguntan y lo socializamos y lo discutimos entre todos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, señor. Bueno, bien, gracias. Bien, muchachos, entonces. Listo, vamos entonces a apagar los micrófonos que nos queden abiertos, por favor, para que no se nos interrumpa mucho la clase. ¿Listo? Bien. Buenas noches para todos. Bueno, Harold, ¿cómo vas? Buenas noches, Harold. Listo, llegaste apenas, Harold. Ya hicimos una presentación de tu compañera. Vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, ya después ponemos la presentación de Camila para que la puedas revisar. Bien. Muchachos, entonces, esta es nuestra insignia. Sí, así ustedes han conocido en varias sociedades, en varios grupos que se han creado a nivel mundial. En el caso de los socorristas y de los primeros auxilios, esta viene a ser la insignia que se maneja. ¿Sí? Es una insignia mundialmente conocida. Fíjense que cuando hablamos de la insignia del médico, pues hay una insignia que es también muy conocida y que ustedes han visto, ¿cierto? Que se llama el báculo de Esculapio, ¿cierto? Que es esa imagen con la serpiente y unas alas que aparecen a los lados. En el caso del socorrista, esta es la imagen que los identifica. Muy importante. Fíjense entonces que es una imagen que tiene 6 puntas, que tiene un color azul, que tiene una imagen al centro y que cada una de esas puntas representa algo muy importante en relación a los primeros auxilios básicos. La serpiente es el conocimiento que debe tener un paramédico. Eso es lo que representa la serpiente que baja por esta imagen. El conocimiento que debe tener un paramédico. ¿Listo? El fondo blanco significa imparcialidad. El fondo blanco que está en todos los bordes de nuestra imagen significa imparcialidad. Ese concepto es universal y es muy claro. Imparcialidad hace referencia a que no vamos a mirar ni razas, ni colores, ni partidos políticos, ni equipos de fútbol, ni nada relacionado. Tenemos que ser imparciales, ¿cierto? El báculo, que es como ese bastón largo al cual envuelve la serpiente, es la capacidad de mando ante una emergencia. ¿Listo? Entonces, el báculo, que es ese bastón largo o alargado, significa eso, el mando. ¿Dónde recuerdan haber visto ustedes un báculo? Que represente eso, mando. ¿Quién dijo yo? Este no es como el del béisbol, más o menos. No. ¿La iglesia? ¿Las fuerzas militares? El más conocido en la historia es el báculo que tenía Moisés, con el cual separó el mar para poder atravesarlo. ¿Lo recuerdan? Sí. Eso es un báculo, o un bastón. Bien, listo. El color azul significa la universalidad del servicio. O sea que el servicio es universal. ¿Sí?
Eso en relación a los colores, al báculo, a la serpiente, al color azul y al color blanco. Pero las otras partes significan o tienen un significado. La primera o la de inmediatamente arriba es la detección o llamado. Detección o llamado es estar en ese sitio donde ocurre la emergencia o la urgencia. ¿Listo? Inmediatamente después viene la respuesta por parte del socorrista. ¿Sí? Luego, una notificación o un reporte. Los cuidados que se deben tener en la escena, que bien lo mencionaba Camila hace un momento. Todos los cuidados ante una escena de riesgo, de urgencia y ese tipo de cosas. Los cuidados en el transporte. Y por último, los cuidados definitivos. ¿Listo? ¿Cómo se le llama a este signo? La estrella del socorrista. La estrella del socorrista. Entonces, muchos de ustedes se han encontrado con esta imagen, ¿cierto? ¿La han visto? Sí, generalmente uno tiene dentro de sus percepciones, guarda en su memoria ciertas imágenes que con solo verlas le identifican a uno algo, ¿cierto? Sí. Si yo les pongo aquí el círculo con el azul y el rojo marcado, seguramente ustedes me dicen que es el logo de Pepsi, ¿cierto? Con solo verlo y sin ni siquiera nombrarlo. Si les pongo el de Bavaria, ese sí que se lo saben todos, ¿sí? El de Águila y Póker y demás. Pero este es un ejemplo también de esas cosas que le quedan a uno en la memoria. Entonces, si ustedes abren esta imagen o la ven en la calle, ¿qué les va a representar? Primeros auxilios. Un socorrista, muy bien, un socorrista, esa es la palabra básica. Un paramédico también se le puede llamar. Socorrista, paramédico. ¿Listo? ¿Quiénes son los que más usan esos? Las Las ambulancias. Cuando ellos se bajan en su uniforme, en su overol, en su chaqueta, tienen ese signo de la estrella del socorrista. ¿Sí? Y ya sabemos qué representa esa imagen o esa insignia. ¿Bien? Perfecto. Continuemos. Entonces, fíjense que aquí hay varias cosas importantes. Adicionales a lo que ya vimos, podemos mencionar lo mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a actuar es nuestra bioseguridad. Bioseguridad, pues claramente hace referencia a esto, a los elementos de protección personal que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Todo eso lo tenemos clarísimo, ¿sí? Fíjense que nosotros hablamos de equipos de bioseguridad cuando hablamos de nuestros guantes, nuestro tapabocas N95, nuestras gafas protectoras, todo eso hace parte de nuestro equipo de elementos de protección personal. Pero cuando hablamos de bioseguridad también hablamos de este signo muy característico que ustedes ven en la imagen, y ese signo hace referencia a todos los desechos tóxicos y biológicos, ¿cierto? De manera universal, ¿dónde se depositan esos desechos biológicos? En una caneca roja. Eso, gracias. En una bolsa roja que se encuentra en todas las instituciones de salud, pero que también se encuentra en otras instituciones que manejan material biológico. ¿Quién me da un ejemplo de dónde más manejamos materiales biológicos diferentes a las instituciones de salud? A una peluquería. Excelente, Estefanía. Las peluquerías necesitan una habilitación por parte de la Secretaría de Salud para su funcionamiento y tienen que hacer además una inscripción a una empresa encargada de recolectar solamente lo relacionado con residuos biológicos. En el caso de Bogotá es Ecocapital la que más
se utiliza. ¿Listo? Ellos recogen, dependiendo del sitio, recogen por peso y dependiendo de lo que se genere, pues asimismo programan sus visitas para recoger sus residuos. Tenemos un guardián. ¿Qué es un guardián? El guardián, profe, es donde se depositan todos los elementos cortopunzantes que hayamos utilizado con un paciente o con un cliente. Excelente explicación, muy bien. Entonces queda clarísimo que es un sitio donde vamos a recolectar todos esos elementos que hemos utilizado con un individuo que viene a ser el paciente y que genera un riesgo, como por ejemplo todo lo de punción venosa, todas las jeringas, todas las agujas, los yelcos, los catéteres, los bisturís y demás objetos que tengan que ver con fluidos corporales, en especial la sangre, ¿cierto? Es un objeto que es cerrado o sellado herméticamente, no hay forma de abrirlo, y que tiene en su tapa un dispositivo que permite que podamos desechar todos esos objetos punzantes de manera segura sin tener un contacto directo con ellos. Bien, muy bien. Perfecto. En la parte 2 vamos a ver la asistencia cardiorrespiratoria. ¿Por qué hablamos de esa asistencia cardiorrespiratoria? Porque es muy importante. Dentro de lo primero que vamos a hacer cuando encontramos una escena es reanimar al paciente. Para eso hay que seguir un protocolo y se llama el ABCDE de la reanimación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso quiere decir que nosotros vamos a vigilar en un orden de importancia la parte vital de un paciente. ¿Listo? Entonces fíjense que acá tenemos 3 personas sobre un paciente y que están tratando de alguna manera, darle una asistencia cardiorrespiratoria, resucitarlo, darle masaje o verificar que realmente vuelva a tener un pulso, ¿cierto? Dependiendo su condición. Eso es lo más importante. Si no tenemos un paciente, pues no hay sobre qué trabajar. ¿Listo? Entonces esa asistencia cardiorrespiratoria, según los protocolos de manejo, nos van a decir cómo debemos empezar a abordar un paciente. Muy bien. La asistencia y el control de hemorragias al estado de choque. ¿Listo? Las hemorragias son muy importantes. ¿Por qué? Porque si un paciente pierde sangre, la sangre es un fluido vital, ¿sí? Se ha considerado desde la historia la sangre como el fluido vital. ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros en nuestro cuerpo? 4 litros. ¿Quién da más? 6. 16. Uy, Dios mío, eso ya se fue mucho. 8 litros. Bueno, de 5 a 7, dependiendo del individuo. ¿Listo? Aceptado de 5 a 7 litros de sangre. Entonces, imagínense que dependiendo de la lesión, si es un capilar, una vena o una arteria, pues el flujo de pérdida de sangre va a ser mayor o menor. Dependiendo de nuestras maniobras y de cómo asistamos ese control de esa hemorragia, pues podemos garantizarle al paciente una perfusión y un llevado de oxígeno a las células de su cuerpo que puedan mantenerlo con vida. Bien. Ese es el tercer punto. Entonces, ya vimos que el paciente lo podíamos estabilizar de la parte cardiopulmonar. Ahora vamos a estabilizarle, evitarle un shock por pérdida de sangre. Vamos a manejar otras heridas que encontremos como quemaduras y heridas de la piel. ¿Sí? ¿Qué número de heridas podemos encontrar nosotros aquí? Las que ustedes quieran. Escoriaciones, hematomas, petequias, heridas contundentes, cortopunzantes, cualquier cantidad de heridas y lesiones sobre la piel. Entonces hay que manejarlas, lo mismo que las quemaduras, si encontramos, hay que manejarlas. Asistencia de luxaciones y de fracturas. Entonces,
las fracturas generalmente y las luxaciones o cualquier lesión de nuestro aparato osteomuscular son muy dolorosas. ¿Listo? Entonces, una lesión de esa magnitud como lo que vemos en esta imagen, que es una fractura expuesta de uno de los huesos del antebrazo, pues necesitamos darle un manejo adecuado en pro de que el paciente no vaya a tener mucho movimiento de esta parte del cuerpo y adicional a eso, de que se le limite lo más posible el dolor. Una persona sin dolor es una persona muy colaboradora y muy tranquila, pero cuando uno está con dolor, pues la cosa se complica un poquito, ¿cierto? Porque de eso se trata, el manejo. Cuando se alivia el dolor, se alivian muchas cosas. Asistencia de movilización y transporte del lesionado. Es como el punto 6 de nuestra estrella del socorrista en cuanto a ese manejo de la atención de esa urgencia. Entonces lo mismo, hay unos protocolos de cómo debemos inmovilizar y hay un protocolo de cómo debemos transportar. Vamos a ver cada cosa, como les dije, durante el curso. De repente vamos a repetir muchas otras, no importa, mientras más se repitan las cosas, pues más se nos van a quedar, ¿sí? El curso de primeros auxilios implica ciertos aspectos importantes y en algunos de ellos se puede profundizar, en otros no. Como por ejemplo el día que hablemos de quemaduras, pues podemos dar una clase de solo quemaduras y no hay problema, va a pasar bien. Una clase de solo lesiones de fracturas y no hay problema, igual va a pasar bien. Pero en sí el curso de primeros auxilios no es algo muy extenso tampoco que digamos. Bien. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Sí. Bueno. Sí, señor. No quieren abrir el micrófono con la manito, con el dedo arriba, como quieran, me pueden hacer saber. O con la cabeza. Solamente asintiendo que van bien. Bien. Bueno. Como siempre, algo de definiciones y de texto. Yo sé que ya tenemos varias definiciones de cuidado, de primeros auxilios, pero entonces aquí vamos, cada que tengamos una definición nueva, pues la podemos dar, la complementamos y hasta podemos sacar una sola de todo. ¿Listo? Bueno, hay algunos compañeros que me escriben para que los deje entrar, que se les sale en internet, que está un poco inestable, entonces no importa. Bien. ¿Qué son los primeros auxilios? Cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad. ¿Cuál es la importancia de esos primeros auxilios o de esas primeras atenciones o de esas atenciones inmediatas? Es conveniente que el mayor número posible de personas adquieran nociones de primeros auxilios básicos. No necesitan ser enfermeros, no necesitan ser médicos, simplemente es tener esa disposición para poder ser socorristas, ¿cierto? O brigadistas. Fíjense en esta imagen que tenemos en la presentación. Es un colegio, son estudiantes, ¿cierto? Y ustedes saben que esta es una zona donde se puede lesionar fácilmente un chico, porque pues generalmente son edades en las que ellos están muy activos, donde no miden mucho los riesgos y el peligro, son mucho más, ¿cómo se le puede llamar? Atravesados. ¿Arriesgados? Arriesgados, eso. Bien, y pues eso deriva muchas veces en accidentes. Pero hasta la profesora, la señora del aseo, la de la secretaria del rector, cualquiera puede tener un conocimiento o una noción de primeros auxilios básicos y eso es lo que se necesita, ¿sí? Claro, lo ideal es que también tengan un personal de enfermería, pero no siempre pasa. ¿Listo? Cada tipo de accidente tiene su tratamiento especial, pero hay una medida aplicable en todos los incidentes o emergencias que debemos tomar en cuenta.
y es el estado de conciencia del paciente. Entonces, fíjense que el estado de conciencia de una persona que está involucrada en un accidente es muy importante. ¿Cómo valoramos el estado de conciencia de una persona? Hablándole, profe. Cuando se le acerca a uno y se le acerca, si siente que respira o no. Bueno, gracias por la participación, Lidia. Hablándole, como me dijiste, me dijeron inicialmente, sí, claro, eso es una de las formas. Pero pues el estado de conciencia como tal, nosotros lo valoramos a partir de las esferas, ¿cierto? ¿Cuáles son las esferas que tenemos nosotros los seres humanos? Espacio, tiempo y persona, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo de espacio? ¿Quién me dice? El lugar. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Ahora hay fecha, Exacto. profe? Sí, David, tiene que ver digamos que eso es más de tiempo, la hora, la fecha. ¿Sabes qué día es hoy, a qué hora estamos y eso? Es más una esfera de tiempo. El de lugar o el de espacio hace referencia al sitio donde se encuentra. ¿Sabe usted dónde se encuentra en este momento? Sí. Y el de persona es que tenga un conocimiento claro de cómo se llama y ese tipo de cosas. Entonces él tiene que estar orientado en tiempo, en espacio y en lugar y en persona. ¿Listo? Así podemos nosotros determinar el estado de conciencia. Imagínense lo colaborador que puede ser una persona que tiene orientadas todas sus esferas. ¿Sí? Nos va a dar todos los datos, nos va a ayudar, se va a dejar colaborar, dependiendo de muchas circunstancias, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Entonces, el objetivo principal siempre va a ser este, conservar la vida, ¿cierto? Conservar la vida. Evitar las complicaciones físicas y psicológicas. Evitar las complicaciones físicas y psicológicas. ¿Quién tiene los micrófonos abiertos que los cierren? Pues para no dar nombres. Listo, bueno, bien. Entonces, evitar complicaciones físicas y psicológicas. Ayudar a la recuperación. Asegurar el traslado de los accidentados en un centro asistencial. A un centro asistencial. Entonces, fíjense que, bueno, el conservar la vida, ya nosotros vamos a aprender bien cómo es el abordaje, el ABC de la reanimación. De eso se trata, conservarle la vida al paciente. Pero cuando hablamos de evitarle complicaciones físicas y psicológicas, pues también tiene que ver mucho con lo mismo que estamos haciendo al principio. Al conservarle la vida, tenemos que buscar mantenerle su cuerpo o que digamos que él aguante hasta estar en un centro asistencial donde le terminen de hacer una adecuada recuperación. ¿Sí? Si nosotros dejamos deteriorar ciertas cosas, pueden ir en contra de su recuperación. Entonces tenemos es que trabajar en mantenerle y evitarle esas complicaciones. ¿Listo? Esos conceptos quedan claros. Digamos que el concepto por sí solo nos da una definición, ¿cierto? Bien. Siguiente. No sé si vaya muy rápido, pues como estamos haciendo la presentación de ustedes y la mía, pues la idea es no demorarnos mucho. Nos vamos a demorar en lo que sea realmente importante. Fíjense que acá vamos a tener unas frases en esta imagen de conceptos y generalidades. Si hablamos de primeros auxilios como un todo, ustedes me pueden decir cualquiera de todas estas definiciones que tenemos alrededor y todas son válidas. ¿Qué son primeros auxilios? Me pueden decir que es una atención inicial, que se trata de salvar vidas, que se trata de una primera ayuda, que es una atención provisional mientras se hace la definitiva, que son los cuidados previos, que es una acción de emergencias, que se trata de atender a víctimas, de un actuar en ese instante, de reducir las secuelas,
de acudir a aliviar el sufrimiento humano, que son técnicas de protección y salvamento. Todo esto es válido. Y se puede resumir en 2 palabras o a veces en una sola. Bien, todo esto es válido como generalidades y como conceptos de primeros auxilios. Bien. Perfecto, no van a tomar nota de todo, con algunas cosas que queden claras es suficiente. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? La condición subestándar y el acto subestándar, ¿sí? Es lo que nos genera a nosotros accidentes. Unos relacionados con todos los elementos que utilizamos nosotros para realizar un oficio. Y otros relacionados con todos nuestros elementos de protección personal que no utilizamos al realizar un oficio. Entonces, fíjese, de repente aquí nosotros en esta imagen de pronto nosotros sabemos lo que hacemos, ¿cierto? El tipo debe ser un duro para hacer el cambio de la lámpara del poste. Pero resulta que no le están dando una herramienta adecuada para que él pueda acceder a eso. Entonces están utilizando de manera hechiza un camión que no está hecho para eso, le están haciendo una especie de andamio, le están colocando una escalera que se ve que es del mismo material, que en cualquier momento puede tener sus fallas, porque esto generalmente debe tener un orden, ¿cierto? Y una seguridad y un estudio, ¿sí? El que se inventó la grúa para llegar acá no lo hizo porque sí, tiene que ser un ingeniero, ¿cierto? Y ese ingeniero estudió para poder hacer ese dispositivo o grúa de 2 brazos para poder llegar al poste. ¿O me equivoco? No, ¿cierto? Entonces, aquí hay, digamos que una omisión por parte de la empresa y por parte del que se está subiendo, porque claramente se ve que está inmerso en una situación donde se puede presentar un accidente. Y en este otro caso, aunque al parecer está muy bien agarrado y hay otro sujeto agarrándolo, pues él debería estar con un arnés y otros dispositivos para trabajo en alturas, ¿cierto? Que le puedan garantizar a él que en caso de que se suelte o algo, pues no va a quedar, digamos que expuesto a un trauma directo, sino que esté soportado por algo. ¿Listo? Esas son las causas principales de los accidentes. Trabajar sobre algo inseguro o algo que esté mal hecho. Bien. Las normas generales frente a un accidente. Entonces, ante un accidente se requiere la atención de primeros auxilios. Todo auxiliador debe recordar las siguientes normas. Actuar si tiene seguridad de lo que va a hacer. Esto es muy importante. Si nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, pues de una se arriesga uno a hacer su trabajo. Pero si uno no tiene esa seguridad de lo que va a hacer, pues no actúe. Ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores. Si no sabe, no lo haga, ¿cierto? Porque eso puede ser contraproducente. Puede ser peor. Pero bueno, si definitivamente tiene la seguridad y actuó, entonces a partir de ahí hay que conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. ¿Sí? Uno debe ser ágil en lo que está haciendo, pero debe ser sereno y tranquilo. ¿Sí? Esa serenidad y esa tranquilidad solamente nos la da cuando estamos seguros de lo que hacemos. Si no estamos seguros, créanme que por más convicción que tengamos, no vamos a estar tranquilos ni serenos, ¿sí? Y de repente hacemos una mala praxis. Mantenerse junto a la víctima, ya lo dijo Camila, no dejar solo nunca a la persona que está en ese momento de estrés por su accidente, sino acompañarla, darle ese apoyo, ese ánimo, que adicional de ser un ánimo psicológico, pues puede ser una ayuda realmente durante su recuperación y su manejo.
Efectuar un nuevo examen a la víctima para descubrir lesiones distintas. Esto solo se hace una vez ya hayamos estabilizado al paciente y hayamos hecho todo lo relacionado con lo que es mantenerlo con vida y en una buena situación. Si no hemos logrado estabilizarlo, pues no tiene sentido revisar si tiene otras lesiones, ¿sí? Porque aún no hemos logrado concretar la parte de la atención del mantenimiento de la vida, ¿sí? Y eso hace referencia a lo cardiopulmonar, a las hemorragias y a la conciencia, ¿recuerdan? Vigilar la conciencia del paciente, ver que respire, que tenga pulso, que le lata el corazón, que esté respirando y que no esté perdiendo sangre. Si todo eso está bien, ahí sí vamos a descubrir lesiones distintas como fracturas, raspados, quemaduras y demás. Bien, ¿vamos bien? ¿Queda claro? Señor. Bien. Bueno, esta parte ya la vimos, ya les hablé un poco de la recolección de los residuos, entonces no nos vamos a quedar acá. Vamos a adelantar, ya lo dijimos que esto es casi que de uso específico de donde manipulamos agujas, ¿sí? Eso incluye todo, obviamente todos los centros médicos asistenciales, hospitales, clínicas, urgencias y demás, vacunación, ¿sí? Todas las peluquerías ahora tienen que, según la normatividad, hacer una habilitación ante la Secretaría de Salud y ellos deben manejar una recolección de esos residuos. ¿Quién me da otro ejemplo de un sitio diferente a las peluquerías y a todas las entidades de salud? Estéticas, spas. Bueno, ¿Empresas de productos químicos? Productos químicos, sí. Los spa y las estéticas también, aunque esas hacen parte como de los centros de atención médica. La veterinaria. La veterinaria, muy bien. Y uno muy frecuente. Las droguerías. Las droguerías que tienen habilitado el servicio de inyectología, listo, sí, pero no es ese al que me refiero, hay otro entonces. ¿Alguno de ustedes tiene tatuajes? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Ah, ya las vi. Bueno. Yo. Listo, entonces esos sitios donde nos hacen los tatuajes, por obvias razones, deben tener exactamente esos mismos protocolos de bioseguridad y de manejo de guardianes y residuos. Bien, eso quedó claro, no nos vamos a detener más ahí, ¿cierto? Cierto. Entonces, acá llegó el socorrista a la escena y se va a encontrar con esto. Fíjense que aquí estamos hablando de una escena con un accidente de tránsito, pero pues escenas pueden haber cualquier cantidad de escenas, ¿sí? Una demolición, un sismo, un terremoto, un tsunami, cualquier cantidad de cosas que se podrían ustedes imaginar, ¿sí? La caída de un edificio, un accidente de tránsito en este caso. Acá está el socorrista, como con el dedo en la barbilla pensando, ¿estoy seguro yo? Importantísimo. Él tiene que asegurarse, si él no está seguro, no va a poder ayudar. ¿Listo? Bien. ¿Es seguro el lugar? ¿Sí? ¿Es seguro el lugar? También es muy importante. Una cosa es si está seguro el socorrista y otra cosa es si el lugar está seguro. ¿Qué pasó? La pregunta que todos se hacen. ¿Cuántas víctimas hay? Y aquí hay una última variable que también es importante. Dice, hay espectadores que pueden ayudar. Y por ahí hay un señor como con los brazos en la cintura. Y aquí hay otro como observador. De repente son personas que podrían ayudar. ¿Cierto? ¿Qué se necesita para que una persona pueda ayudar en un proceso de estos si no tiene un curso de primeros auxilios o los conocimientos básicos? ¿Qué creen ustedes que necesita
este señor que está aquí, Que no sea una persona nerviosa. bueno, que no sea nervioso y que sea tranquilo. Pero no, digamos que eso, si ya están ahí mirando es porque seguramente no son muy nerviosos, que digamos. ¿Qué se Querer necesita? ayudar, ¿no? La intención de ayudar es muy importante, sí. Pero lo que ellos más necesitan es un líder. Porque ellos no saben nada de cuidados básicos de primeros auxilios, ni son socorristas. Pero ustedes sí. Y ustedes le pueden decir, venga, señor, mire, va a poner este brazo aquí y este brazo aquí y vamos a hacer una especie de palanca y a la cuenta de 3 vamos a subir a este señor a esta tabla. ¿Sí me entienden? Y ustedes le pueden simplemente explicar cómo hacerlo y lo hacen con ustedes. ¿Sí? Entonces ellos pueden ser una colaboración muy importante cuando ustedes les explican. ¿Sí? No es simplemente meterse en ayudar porque están expectando, no. Tienen que saber lo que están haciendo. Recuerden que si no saben, no se pueden meter. Bien. Bueno, ¿qué debemos hacer? No mover al paciente. Solo lo haremos cuando descartemos cualquier fractura o se encuentre en un lugar inminente de peligro. ¿Sí? Entonces, si está en un lugar inminente de peligro, o sea que se le va a caer algo encima o que hay llamas que lo van a alcanzar, pues sí o sí toca moverlo. ¿Sí? Eso es como lógico. Es la única manera en que vamos a mover un paciente de su sitio. ¿Sí? De lo contrario, tenemos que descartar que no tenga fracturas. ¿Listo? Antes de poderlo movilizar. El socorrista no debe exponer su vida por salvarla del accidentado. Eso también tiene que quedar claro. Tenemos que resolver la emergencia y no ser parte de ella. Entonces, si nosotros somos los socorristas y llegamos al sitio, pues no podemos exponer nuestra vida, ¿cierto? Porque entonces, en vez de ser parte de la solución, nos convertimos en parte del problema. Y no resolvemos la emergencia y sí nos volvemos parte de ella. Bien. Todo eso tiene que ser muy bien planeado. Eso se hace en cuestión de segundos. Revisar el área, saber hasta qué punto podemos exponer nuestra vida. ¿Listo? Si se descartó cualquier fractura, se colocará al paciente en posición de seguridad para evitar que se ahogue con el vómito. Las posiciones de seguridad tienen que ver con decúbitos abdominales. Ya vamos a ver en algún momento cuáles son las posiciones de un paciente según sus planos. Entonces, si está acostado, ¿cómo se le llama? Si está de pie, ¿cómo se le llama? Si está en una posición flower o semi-flower, ¿cuál es esa posición? ¿Y cuál es esa posición de seguridad para que en el momento en que el paciente tenga un vómito generado por su trauma, porque es muy frecuente que las personas vomiten, ¿sí? Se pueda presentar algo que se llama broncoaspiración, que es llenar los pulmones con vómito proveniente del aparato digestivo o líquido. Bien. Nunca dar de beber ni comer al paciente. Entonces no se les puede dar ni bebidas ni comidas precisamente, primero, porque no sabemos si va a vomitar. Segundo, porque puede ser un paciente que necesita entrar a salas de cirugía, inmediatamente llegue al hospital y la anestesia va a ir en contra de haberle dado algo de comer. Generalmente un anestesiólogo solo da anestesia cuando tiene como un mínimo de 6 a 8 horas de ayuno y eso incluye el agua. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, Lili. Tú dices que el anestesiólogo solamente da la anestesia si el paciente tiene 6 horas de ayuno. Sí. Entonces, si el paciente necesita cirugía inmediata, ¿cómo lo manejan ellos? No, es un riesgo que se corre. Es un riesgo que se corre. En condiciones normales, cuando estamos hablando de cirugías programadas, nunca vas a ver a un anestesiólogo dar anestesia si no tiene un mínimo de 6 a 8 horas. ¿Listo? Sí, señor. Eso es en condiciones normales. En el caso de una urgencia, pues es eso, es una urgencia y se tienen que arriesgar, ¿sí? Pero
los protocolos dicen que no se debe hacer. Ahora, no sabemos cuándo fue la última vez que comió el paciente, ¿sí? De repente sufrió el accidente y ya tenía 4 horas sin comer, entonces hay menos riesgo. Pero si en ese momento nosotros le damos agua, pues ya estamos como quitándole ese beneficio que puede tener a la hora de necesitar una anestesia. ¿Listo? Señor. Bien. Siguiente. Vamos a hablar de la valoración primaria y secundaria. Entonces, ¿qué es esa valoración o asistencia primaria? Aquí es donde viene la parte importante de el mantener la vida de un paciente. Y es donde yo les mencioné el ABCDE de la asistencia primaria, o el ABCDE del trauma, o el ABCDE de urgencias. De cualquiera de esas formas lo van a encontrar en la literatura, en Google, en la literatura médica y donde quiera que lo busquen. Así se va a llamar, el ABCDE de la urgencia, o del trauma, o de los primeros auxilios, como quieran buscarlo. ¿Qué significa ABCDE? Son siglas que realmente están hechas a partir del individuo que se las inventó y que desafortunadamente no era un español latino, sino era un gringo. Entonces todo está en inglés. ¿Por qué? Por ejemplo, en la A significa airway, vía aérea, ¿cierto? Pero en inglés, pues su traducción es airway. ¿Listo? Y así sucesivamente. Breath, circulation, deficit neurologic, ¿sí? And exposition. Esas son las variables de A, B, C, D, and E de los primeros auxilios. A significa vía aérea, B significa ventilación, C significa si tiene pulso o circulatorio, D neurológico y exposición. Regáleme un segundito, por favor. Ay. Chicos, me regalan un minuto. Devuelvo aquí una cosita del trabajo, por favor. Bien, qué pena con ustedes. Entonces, ¿ya todos copiaron más o menos? Bien. Entonces, fíjense que en este orden de ideas, el ABCD de la valoración es muy importante. Más importante los primeros tres, las primeras tres variables. Digamos que ellas son las que nos garantizan que tenemos un paciente para trabajar. La D y la E, claro, no son menos importantes, también son muy importantes. ¿Listo? Pero, por ejemplo, ¿cómo valoramos vía aérea y ventilación? Las dos se valoran en una sola maniobra. ¿Cómo se les ocurre? Para que uno pueda ver si está permeable una vía aérea, ¿qué significa permeable? Que no está obstruida, que está entrando aire y que está saliendo. La forma más fácil. ¿Si respira el paciente? Sí, por eso. ¿Cuál es la forma más fácil de saber si está respirando? Poniendo la mano debajo de la nariz. Sí, Ponerle pero un papel a no. la nariz. Mira cómo se hace. Para valorar la vía aérea, lo que necesitamos es acercar nuestro oído. Nuestro oído lo acercamos a la nariz y la boca del paciente. ¿Listo? Pero dirigiendo nuestra mirada hacia el pecho del paciente. ¿Se ubican? Sí, señor. Entonces simplemente nos vamos acercando a él con la cabeza agachada, o sea, vamos a colocarle nuestro oído hacia la boca y la nariz, pero con nuestros ojos observándole el pecho. Entonces ahí vamos a ver las dos primeras, el airway y la vía aérea. Claro, vamos a sentir su respiración, cómo sopla y cómo toma aire y cómo lo expulsa. Pero también vamos a ver cómo se le expande el tórax. ¿Sí? Buenas noches. Cada que está haciendo esa valoración. ¿Bien?
Entonces ahí con esa maniobra ya nosotros casi que tenemos el A y el B. Cubiertos. Exactamente. El C, que habla de la circulación, pues generalmente para saber y valorar una circulación nos basamos en el pulso. ¿Qué es el pulso? Entonces, pueden haber muchas formas de definirlos, unas más técnicas que otras, ¿sí? Pero los pulsos es esa constante de los latidos del corazón que se ven reflejados en ciertas arterias principales. ¿Cuáles son esos puntos donde podemos tomar el pulso? En la muñeca está el pulso radial, aquí en el codo tenemos el pulso braquial, que es el sitio donde nos toman los exámenes de laboratorio cuando nos chuzan con una aguja, ¿sí? Aquí en el cuello tenemos el pulso carotídeo, que es por delante de un músculo que baja desde la cabeza hacia el esternón, y que se llama el esternocleidomastoideo, muy conocido, ¿sí? Tenemos un pulso femoral, un pulso inguinal y unos pulsos pedios a nivel de los pies. Hay muchos sitios donde podemos nosotros tomar ese pulso. Y eso nos va a valorar la circulación. Hay otra forma de valorar la circulación y se llama el llenado capilar. ¿Han escuchado hablar del llenado capilar? No. No, señor. Y vamos a ponerlo aquí adelantico entonces. Llenado capilar. Bien, van a hacer un ejercicio, van a poner su mano, a ver si logran ver aquí mi imagen. Bueno, entonces, fíjense que en sus manos, ustedes en la punta de las manos son como más bien, algunos no son tan blancos, sino otros son más bien como rojos o rosaditos, en la punta de los dedos. Si ustedes espichan y sueltan, resulta que se pone blanco, pero se tiene que demorar menos de 2 segundos en volverse a poner rojo como estaba originalmente. ¿Sí? Sí. Al oprimir duro y soltar, van a ver blanco, pero se va a llenar nuevamente de sangre. Sí. A eso se le llama el llenado capilar. Si dura menos de 2 segundos, quiere decir que tenemos una buena cantidad de sangre, que estamos bien perfundidos. Pero si resulta que para volverse a poner rojo se demora más de 2 segundos, 3, 4, 5, quiere decir que hay una hemorragia, que estamos perdiendo sangre. Y recuerden que todas las hemorragias no son visibles, hay unas que no son externas, sino que son internas. ¿Sí? Cuando se le rompe a uno el vaso o alguna otra víscera que sangre mucho, uno puede estar perdiendo sangre al interior del cuerpo y no saberlo. Entonces ese signo del llenado capilar es muy importante. ¿Por qué? Porque el pulso nos va simplemente a demostrar acelerado o no el corazón. ¿Ya? Pero el llenado capilar nos habla de el compromiso que puede tener una hemorragia. Bien. El déficit neurológico. ¿Qué es el déficit neurológico? Se refiere exactamente al estado de conciencia. ¿Cómo se mide el estado de conciencia? Ya dijimos que por las ubicaciones de sus esferas, ¿cierto? Pero adicional, hay algo que se llama la escala de Glasgow. ¿Sí? La escala de Glasgow. ¿Alguien sabe qué es la escala de Glasgow? ¿Las qué, perdón? ¿Alguien habló? No, profe, lo que pasa es que están hablando Una acá, voz. perdón. Una voz de más allá. Pero, No, profe, pero- una pregunta, ¿esa escala de Glasgow tiene que ver con las pupilas? La escala de Glasgow tiene que ver con la apertura pupilar o la reacción de las pupilas. Sí, es uno de los puntos que se valora. Resulta que la escala de Glasgow, ¿alguien sabe qué es Glasgow? Es como una goma. No, el Glasgow es una ciudad. Bueno, el Glasgow es una ciudad. Entonces, no es un individuo, o sea, no es el apellido del médico que se lo inventó, no, porque no es un individuo, sino es un sitio, ¿listo? Glasgow es una ciudad. Si no estoy mal, es como en Noruega o algo así. No estoy seguro, entonces no me atrevo a decirles con certeza. Pero sí estoy seguro de que se trata de un sitio o una ciudad. Bien. En Glasgow se inventaron esa escala. Entonces tienen
5 preguntas, 5 variables. Y esas 5 variables tienen solo 3 respuestas y dan un puntaje, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿responde al llamado? Sí responde al llamado, no responde al llamado, ¿sí? ¿Responde a la apertura ocular y la reacción de las pupilas? Lo mismo. Si responde o no responde. Eso se mide de 0 a 15. 15 sobre 15 quiere decir que está súper bien neurológicamente hablando. 14 sobre 15 quiere decir que tiene algo de déficit, pero que no está tan mal. Y así sucesivamente. Una escala de Glasgow que nos dé 10 puntos sobre 15. Generalmente los pacientes de 10 para abajo necesitan una intubación porque no van a poder respirar por sí mismos por su daño neurológico. Entonces todo eso es en pro de hacer una adecuada valoración. Y por último, la exposición. ¿Qué es la exposición? Cuando nosotros hablamos de exposición nos referimos a exponer el cuerpo. ¿Sí? No es ponerlo totalmente desnudo, pero sí irle quitando ciertas prendas que nos permitan revisar qué otros tipos de lesiones pueda tener. Y eso nos va a dar más información. Bien. A eso se refiere la asistencia primaria. Y la secundaria, pues es una interpretación de cabeza a pies y espalda por regiones anatómicas, donde vamos a valorar cada zona, cabeza y cuello, tórax, abdomen, dorso, extremidades superiores e inferiores por separado. Bien. Bueno, perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿O vamos muy rápido? No. La cadena de supervivencia, alguien de ustedes creo que tiene ese tema. Fíjense que es lo mismo de todo lo que hemos revisado. Entonces, hablamos de el escenario o la escena del accidente. Hablamos de la llamada o activar nuestro sistema de emergencias. En nuestro caso es la línea 123 y ese tipo de cosas. No son estos números que aparecen acá, obviamente. Nuestros primeros auxilios adecuados y nuestro traslado adecuado. Esa es la cadena de supervivencia y hace referencia a algo que hemos mencionado y que se llama la hora dorada del trauma, ¿cierto? Que les mencioné en su momento. La hora dorada del trauma. Entonces fíjense que puede pasar una hora desde el momento del accidente hasta que nuestro paciente llegue al sitio de su atención definitiva. Y de esa hora depende de que tengamos un paciente con muchas posibilidades, con pocas secuelas, con pocas alteraciones. Bien. Esto lo vamos a leer rápidamente. La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Ya lo hemos mencionado, la acción rápida. Por emergencia médica entendemos aquella situación en la que la falta de asistencia médica producirá la muerte del accidentado en muy pocos minutos. ¿Listo? Entonces, si hay una situación donde si no llega el médico, seguramente el paciente va a morir, eso es una emergencia médica. El cerebro es el órgano más delicado del que dispone el ser humano. Entonces, nuestro órgano más delicado es el cerebro. La falta de oxígeno ocasionará en poco tiempo lesiones irreversibles, produciéndose la muerte en un término de 8 a 10 minutos. Entonces, fíjense que si nosotros no tenemos una buena recuperación, sobre todo de la parte cardiopulmonar, que le llegue buen oxígeno al cerebro, en un término de tiempo de 8 a 10 minutos, pues podemos tener o bien sea lesiones irreversibles como una muerte vegetal o la muerte del paciente. ¿Listo? Por lo tanto, cualquier paro cardiorrespiratorio, entre paréntesis dice, fracaso de las funciones cardíacas y respiratorias, con la consiguiente incapacidad para hacer llegar sangre oxigenada a las células, eso es un paro cardiorrespiratorio, es una situación de máxima emergencia, ya que el tratamiento inmediato dependerá de la vida del paciente. Del tratamiento inmediato dependerá
la vida del paciente. Entonces, pues como dicen, la cosa no es tanto como en juego, ¿cierto? Muy importante. 8 a 10 minutos, cuidar el cerebro y recuperar un paciente o sacarlo de un paro cardiorrespiratorio. Profe, Dime. una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, para un paro cardiorrespiratorio? ¿O cómo lo sacan del paro cardiorrespiratorio? Claro, esa es una de nuestras clases importantes y se llama el RCP, Reanimación Cardiopulmonar, donde nos vamos a dedicar a ver cuál es la posición en que se debe poner el paciente, cómo se valora, si tiene pulso y si respira, que es todo lo que hemos hablado, pero ya vamos a ver cuáles son las maniobras, cuántas presiones en el pecho debemos hacerle por cuántas respiraciones. ¿Sí? Antes era 1, 2, 3, 4, 5 y respira. No, después se pasó a 15. 1, 2, 3, 4, 15 y 2 respiraciones. Y así las técnicas han ido variando. No hay, digamos que una constante, pero sí hay unas técnicas que son las que más se usan. Y ya vamos a terminar cuando lleguemos a esa clase a hablar de la técnica universal, con lo que debemos quedarnos nosotros y cómo debemos actuar nosotros. ¿Listo? ¿Cuántas personas se requieren para hacer esa reanimación cardiopulmonar? ¿Quién está pendiente de qué? ¿Quién de qué? Como se dan cuenta, esto no lo puede hacer una sola persona. Siempre necesita apoyo. Bien. Entonces, esto lo hablamos hace poco sobre la valoración primaria. Su objetivo es identificar esas situaciones que ponen o que suponen una amenaza para la vida en menos de un minuto. Lo que decía Camila, el paro cardiorrespiratorio. Entonces, es eso, las vías aéreas, la respiración y la circulación. SABC son las variables que nos obligan a hacer esa reanimación cardiopulmonar. Entonces, tener permeables las vías aéreas, necesario para que el aire llegue a los pulmones, la existencia de respiración espontánea, la existencia de latido cardíaco o ausencia de grandes hemorragias que puedan afectar la circulación. Bien, siguiente. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante que son los signos vitales. ¿Listo? Para los signos vitales es importante decir que algunos de los signos vitales nosotros los podríamos medir solamente con un reloj y con, digamos, nuestras manos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos medir el pulso y podemos medir la respiración simplemente con observar cuántas respiraciones tiene, ¿sí? Y podemos medir el pulso en las zonas del cuerpo que dijimos que estaban hechas para medir el pulso. Pero en el caso de la temperatura y en el caso de la presión, sí vamos a requerir de unos dispositivos. ¿Sí? Pues es evidente que nosotros no cargamos con el termómetro en la billetera, ¿cierto? Ni tampoco en el maletín generalmente tenemos un tensiómetro, ni un fonendoscopio. Entonces, vamos a detenernos un poco aquí y vamos a hablar de cada uno por separado. ¿Listo? La respiración de los signos vitales. Hablamos de la respiración. El intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera, ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Cuáles son los gases que intervienen? Dióxido de carbono y Oxígeno, ¿cierto? Oxígeno y CO2, bien, perfecto. Ese es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. ¿Cómo se da? En las fases de esa inspiración. Inspiración y expiración. Esas son las fases de la respiración. Fíjense las variables dependiendo la edad. Entonces, en un niño recién nacido, podemos encontrar respiraciones hasta de 30 a 40 por un minuto. Siempre vamos a medir todo en minutos. Tantas respiraciones en minuto, tantos latidos por minuto. Bien. Para niños más grandes, hasta 6 años, ya las respiraciones son de 26 a 30 por minuto. Entonces, si nosotros no sabemos esto,
pues fácilmente podemos decir, no, este niño está respirando muy rápido y resulta que no. Resulta que para su edad, esa frecuencia respiratoria se considera normal, ¿cierto? En el caso de los adultos, de 16 a 20 respiraciones por minuto. Esa es la variable que nosotros vamos a manejar. Para los ancianos, menos de 16 respiraciones por minuto. Entonces, en un anciano, hasta 15, 14 respiraciones está bien. Claro, teniendo en cuenta que hay personas, o adultos mayores más bien, que pueden tener una patología de base. Porque fumó, porque se expuso a humo de leña, a carbón, a otras circunstancias que pudieron derivar en un problema respiratorio, pues en ellos no va a aplicar que tengan menos de 16 respiraciones, ¿cierto? Entonces, para poder controlar la respiración, usted como auxiliador debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una respiración. Entonces, ¿cuál es una respiración? Es ese movimiento de tomo aire y lo boto, ¿cierto? Esa es una respiración. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos el minuto contándolas? ¿Quién me dice? Si las debemos contar en un minuto, ¿cómo las podemos contar? ¿Las comparamos con las de nosotros o algo así? No. Con el reloj. ¿El reloj? Sí, con el reloj, pero por el minuto completo. Sí. No. No, porque estamos perdiendo tiempo. Por medio minuto, profe. Por un cuarto de minuto. 15 segundos. Un cuarto de minuto. Entonces, en un cuarto de minuto, vamos a ver cuántas respiraciones tuvo. Entonces, en esos 15 segundos tuvo 4 respiraciones. O sea que, ¿cuántas respiraciones tiene en un minuto? 16. Claro, se multiplica por los otros 4 que son los que tenemos pendientes, ¿cierto? Bien, entonces siempre que vamos a tomar pulso y vamos a tomar respiración, lo hacemos en 15 segundos y multiplicamos por 4 y esa es la respuesta. En pulso y en respiraciones. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a la respiración rápida? O al aumento en la respiración. Fatiga. ¿Taquicardia? ¿Hiperventilación? Fatiga, taquicardia, hiperventilación, no. Se le llama Nada. taquipnea. Taquipnea la vamos a poner aquí con color azul rojito mejor para que lo vean. Taquipnea, aumento en la frecuencia respiratoria o en las respiraciones. Entonces ya no le dio de 16 a 20, sino el paciente tuvo 24 respiraciones. Eso es una taquipnea. Paciente con taquipnea. ¿Cómo se le llama a la disminución de esas respiraciones? Hiperventilación. No, se llama bradipnea. Bueno, pero están participando bien. ¿Cómo se le llama a la ausencia de respiración? Y ahí se los dejo de tarea mientras yo hago aquí una cosita que tengo pendiente. Ausencia de respiraciones, o sea, marcó 0. ¿Cómo le llama? Apnea. Ay, no, está que me reía y lo volví a ver. Lo estoy volviendo a ver, amor. Bonito si eres. Llega, ay, tan bonito esa niña. Cuando... Con los audífonos, los micrófonos están abiertos. Bradinea, profe. ¿Cómo se llama? Bradinea. No, la bradipnea es la disminución en la respiración. Ah, sí, perdón, profe. Y la ausencia de respiración se llama... Ya lo habían dicho. Apnea. Apnea, muy bien. ¿Quién dijo? Yo.
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estefanía. Ah, Estefanía. Bueno, bien, gracias. Ausencia de respiración. O se quedó sin respirar. ¿Listo? Se le llama apnea. Ese término ya lo han escuchado ustedes, ¿cierto? Por ahí, en el común. ¿Alguien ha escuchado las apneas? Sí, cuando la persona nada y está debajo del agua, ¿no? Exactamente. Y sostener. Cuando una persona se sumerge y se pone allá a meditar y dura hasta 3 minutos, 4 o 5, dependiendo de su experticia en También hay apnea. apnea del sueño. También hay apnea del sueño, las personas que mientras están durmiendo se quedan sin respirar y a veces se despiertan aceleradas por el susto que les genera esa sensación. Y después dicen que es que tenían a alguien sentado encima que no los dejaba mover. Pero no, es El una apnea. Eso, el fantasma, sí. Algo así. Pero son apneas relacionadas con que se quedan sin oxígeno. ¿Listo? De hecho, les hacen un estudio que se llama una polisomnografía. Es un estudio que se hace de noche para diagnosticarla y les generan o les formulan un aparatico con el cual tienen que dormir, que es como una mascarilla. El PIPAF o el CPAF se llama. Bien. ¿Entonces queda claro esto? Estos términos, listo. Bien, ahora pasemos a la siguiente. La siguiente dice el pulso. Entonces, en el pulso encontramos que es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada desde el corazón. ¿Dónde lo tomamos? Radial, braquial y carotídeo. Bien, radial en el puño, braquial en el codo, en la parte anterior, y carotídeo en el cuello. Estos son los más comunes, pero también se puede en la femoral, ¿sí? En el pie. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que el pulso es radial? ¿Alguien sabe por qué se llama radial? Sí, pero Tenemos el radio, profe. Porque tenemos un hueso que se llama el radio. ¿Y en qué localización está el hueso del radio? ¿Cómo lo acá, ubicamos? en esta parte. Muéstrame la mano hacia este lado, Lili. A ver. Es que estoy confundida. Hay uno que está como así. Fíjate que, mira, te voy a poner acá mi mano. Nosotros vamos a tener o bien acá o bien acá, ¿cierto? ¿Cuál es el radial? Uno es radial y el otro no es radial, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es el radio? Porque el dedo gordo es la antena del radio. ¿Listo? Nuestro dedo gordo es la antena del radio. Quiere decir que si nosotros seguimos la antena, nos vamos a estrellar directamente con ese hueso que se llama el radio. Y ahí vamos a encontrar ahí se ve el pulso. la arteria, se siente, ¿cierto? La arteria radial. ¿Listo? ¿Quedó claro el concepto? Sí, señor. Fíjense que en la imagen los dos dedos se ponen... ¿Todavía no lo consigue, Lili? Fíjense. No estoy viva. Jesús es tan amable ayudándole a Lili. Vea pues. No, estos muchachos me los imagino cuando ya estén presenciales allá en clase. Ahora sí que era lo que me estaba diciendo, se van a decir. Bueno, bien. Entonces, fíjense que los dos dedos se colocan, fíjense el dedo gordo de la mano, fíjense la localización del pulso radial. ¿Listo? ¿Clarísimo? El braquial, que es donde nos sacan a nosotros la sangre para los laboratorios. También queda claro, ese no tiene pierde, ¿cierto? No, no. Y el del esternocleidomastoideo, inmediatamente por delante del esternocleidomastoideo, que es este músculo que baja por acá, ¿sí? Es ese músculo que baja por ahí. Hacemos como una especie de triángulo, con el cuello, con la línea media del cuello, con el músculo, y en esa superficie de ese triángulo vamos a encontrar ese pulso de la carótida que pasa por ahí. ¿Listo? Fíjense que en adultos, aquí hablan de 72 a 80 pulsaciones. No es tan cierto, es entre 60 y 100, lo normal para los adultos. Entonces vamos a colocarlo acá, entre 60
y 100 latidos por minuto. En un adulto normal. ¿Listo? Un niño recién nacido puede tener hasta 140 pulsaciones. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Cuando van a una ecografía y les ponen el Doppler a las embarazadas, que suena tutun, 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 es una velocidad hasta de 150 o más. Bueno. Una vez nacen los niños y van creciendo durante su infancia de 80 a 100 hasta 120 en algunos casos, dependiendo de la edad, pero en los adultos normales es de 60 a 100, ¿listo? Bueno, ahora sí, ¿cómo se llama el aumento de la frecuencia cardíaca o del pulso? ¿Cómo se llama? Y lo dijeron ahorita en la respiración. ¿La taticardia? Sí, pero no es con T de tati, sino de taqui. ¿Listo? ¿Taquicardia? Taquicardia. Ok. Taquicardia. Aumento de la frecuencia. ¿Listo? Taquicardia igual a aumento. Bien. ¿Cómo se le llama entonces a la disminución? ¿Cómo se le llamaba al de la respiración? ¿Quién lo tiene ahí? Eso. Bradisnea era el de la respiración. Entonces, ¿cómo se le llamará aquí? Brady. A ver, muchachos, sentido común. Eso, bradicardia. Sentido común. Disminución, muy bien. Bueno. ¿Y cómo se le llamará la ausencia? Ese sí no tiene cardia por ningún lado. ¿Ah? Muerte. Sí, sí, eso, muerte, sí. Pero no, se le llama asistolia. ¿Listo? Aquí lo voy a poner aquí debajito. Se llama asistolia. Sin pulso, sin latidos. Asistolia. Claro que sí. Muchas veces estas asistolias las recuperamos con una buena RCP o reanimación cardiopulmonar. Por eso todavía no se llama muerte. Todavía se llama asistolia. Ya después de que se hace la reanimación y definitivamente no logramos recuperar al paciente, ahí sí hablamos de la hora del deceso. Suena película de terror. La hora del deceso. Bien. La temperatura. ¿Todos tienen termómetro en casa? Señor. Bueno. Entonces, tarea. De aquí al viernes van a conseguir un termómetro de vidrio. Eso vale como 1,000 pesos. Bueno, traten de conseguirlo. Yo sé que algunas farmacias no los venden. Están agotados. Si no lo consiguen, pues no hay problema. No es que van a tener cero. ¿No puede ser electrónico? No. El de vidrio es más fácil de manejar. No, realmente no es, no, la idea de conseguirlo es porque quisiera que en casa pudiéramos buscar la forma de aprenderlo a usar, pero pues no tiene sentido usar el electrónico, porque pues ese lo usa cualquiera. Yo lo que necesito es que Yo lo aprenda tengo acá cerquita. el de vidrio. Sí. Eso. Bien, sí, ¿no? Pero pues nos toca organizar ese tipo de taller para que lo hagamos todo, incluido yo, porque no lo tengo aquí a la mano tampoco. ¿Listo? Pero sí es importante, porque aunque pareciera difícil, no es difícil de utilizar. ¿Listo? Y es importante que lo aprendamos a hacer. Aquí están las diferentes temperaturas consideradas normales y en los sitios donde se pueden tomar. La temperatura oral, que es muy común en la boca. La axilar, que es la más común de todas, que es la que se coloca debajo del brazo, debajo en el hombro, ¿cierto? En la axila. Y la rectal, que pues su nombre lo indica, es
intrarrectal. ¿Sí? Es la menos frecuente. Ahora bien, ¿cuáles son los valores normales de la temperatura en la axilar, que es la más frecuente? Se los voy a... 36. Desde 36,5 hasta 38. 37,5. Más 5. Eso se considera normal. ¿Listo? Listo. Desde 37,5 hasta 38, eso se denomina febrícula. No es fiebre aún, es una febrícula. ¿Listo? Que se puede controlar para bajar, por así decirlo. Sí, Digo o yo, ¿no? o es como un indicio de que le va a dar fiebre. Como, oigan, ya se salió de lo normal, pero todavía no tiene fiebre. Es como una alerta. ¿Listo? De 38 en adelante Ay, sí. es fiebre. Sí. En adelante quiere decir hasta 40. 40. 40. 340. 40 se considera fiebre. Por encima de 40, no nos digamos mentiras. Se puede decir que es incompatible casi con la vida. Bueno, estamos hablando de grados Celsius o grados centígrados, que es lo mismo. Recuerden que hay una escala americana que mide en grados Fahrenheit, que es diferente. ¿Listo? Bien, ¿de acuerdo? Entonces tenemos normal, tenemos febrícula y tenemos fiebre. Entonces, por debajo de 36,5. Por debajo de 36,5. ¿Cómo se llama? Vale, que ¿Es están normal? como Se me participando. olvidó. Están participando, a ver, están como activos. Está bien. Cuando ustedes se caen en el río por accidente. ¿Hipotermia? Eso. La hipotermia. ¿Listo? Listo, una persona con hipotermia, pues también hay que controlarla. La termorregulación hace referencia a eso, a mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales. Entonces, una persona se le valora eso, que no tenga febrícula, que no tenga fiebre, que no esté hipotérmico. Y si tiene alguna de las tres, pues iniciarle manejo. Bien. ¿Qué es lo mejor que hay para la fiebre? ¿El Dolex? Un baño. El Agua. Dolex, un baño. Pañitos. Pañitos con agua tibia frente. Con limón. Vinagre. El limón es bueno para todos, ¿sí o no? El limón debajo de las axilas es buenísimo. Sí. Eso, bueno. Todo eso es aceptable. Entonces, eso que ustedes me están diciendo se llama medios físicos. Los medios físicos hacen referencia a todo eso que me acabaron de decir. A hacerle baños, a ponerle las compresas con agua, a ponerle limón debajo de las axilas, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas que me acaban de decir. Se llaman medios físicos. Entonces, cuando una persona tiene fiebre, la bañamos. ¿Cómo debe estar el agua con la que la bañamos? Tibia. Ahí está hielo. ¿Quién dijo hielo? Yo, ¿Quién es yo? Víctor. Víctor. Bueno, Víctor, no le puedes poner agua fría a un paciente con fiebre, ¿oíste? No, quitadita de hielo, profe. Puede haber un show. Quitadita de hielo. Yo, o sea, tibia. Ah, ya. Ay, no. Vea pues, no. Los términos que usan en mi casa, yo. Bueno, entonces quitadita de hielo, yo te recomiendo que lo dejemos entonces simplemente como agua
tibia tirando a calientica, que sea tolerable. ¿Listo? Medios físicos, entonces no dejarle ropa gruesa, sino dejarlo ligero de ropa. Puede ser, en los casos, estoy hablando de los casos de la casa, que ya me salió un poquito de la escena de un accidente, ¿sí? Entonces cuando ustedes tengan un niño con fiebre, le hacen medios físicos y lo dejan ligero de ropa. Un esqueletico y una pantaloneta y sale. Entonces el medicamento que le van a dar, ¿cuál es? Normalmente acetaminofén. El acetaminofén. Pero si los médicos no recetan nada más, sino acetaminofén. Y amoxicilina. La amoxicilina no se puede utilizar nunca. Listo, el acetaminofén es lo mejor que se han inventado en la medicina. ¿Listo? Es analgésico y además es antipirético, o sea, baja la fiebre. Sí, no le tengan tanto miedo al acetaminofén. No hace tanto daño, no tiene efectos adversos, se pueden tomar hasta 2 pastas, ¿sí? Y es excelente para bajar la fiebre. Entonces, ténganlo en el botiquín de la casa. Bueno, bien. Profe, que para una pregunta. Señor. Pero cuando, digamos, ya el acetaminofén no le hace efecto. Listo, cuando por algún motivo no está haciendo suficiente su uso, entonces ustedes pasan a algo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. Y el más común es el ibuprofeno, que lo encuentran como Advil Children, por ejemplo. Lo encuentran como Febrifen, por ejemplo. ¿Sí? Esas presentaciones comerciales son las que ustedes les pueden dar a sus hijos o a sus niños, el Advil Children, mezclada con el acetaminofén. Entonces el acetaminofén se lo dan cada 6 horas y el Advil Children cada 8, que no se crucen los horarios. Y van a tener un niño sin fiebre en todo momento. Listo, profe, gracias. Pero eso también aplica, digamos, para menores de 1 año o Para menores de 1 año no se recomienda el uso de antiinflamatorios, solamente el uso de acetaminofén. Y cuando la fiebre es muy alta, ya toca utilizar, bajarle a los tiempos de administración. Entonces ya no es cada 6, sino cada 4 horas. ¿Sí? Okay. Siempre se le va a dar a un niño 15 miligramos por kilo de peso, que eso en matemáticas suena feo, pero resulta que en la práctica es la mitad del peso. ¿Me explico? 15. Me explico. Si mi hijo pesa 10 kilos, ¿sí? ¿Cuánto tengo que darle? 5. 5 centímetros cúbicos medidos con jeringa. ¿Ya? Si mi hijo pesa 18 kilos, ¿cuánto tengo que darle? 9 centímetros cúbicos. ¿Cada cuánto? Hasta cada 4 horas si quieren. Menos de eso no. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Eso es para que lo apliquen y lo tengan en cuenta. Y fíjense que entre 4 y 4 horas ustedes pueden manejar el resto de la fiebre con medios físicos y no hay necesidad de darle Advil ni nada diferente. ¿Ya? Pero siempre, siempre. Y si ustedes quieren hacer la operación matemática, a ver si 10 miligramos por kilo de peso en dosis le va a dar la mitad del peso de su bebé, la pueden hacer y les va a dar exacta la mitad del peso. Entonces no se afanen. No le van a dar lo que dice la caja. Dele 3 centímetros si tiene de 3 a 5 años. Si tiene, no. La mitad del peso en acetaminofén, siempre. ¿Listo? Profe, ¿y es bueno pues tomar las dos así para adultos? Claro, después de que tú tengas más de 50 kilos de peso, ¿Y si no? podrías tomarte hasta un gramo. Por encima de 40. Y les voy a poner el ejemplo del por qué. ¿Sí? 40 equivale a 20 centímetros de acetaminofén, sería la mitad, ¿cierto? Y 20 centímetros tiene 600 miligramos, o sea, más de una tableta. Cuando tú pesas más de 40, te puedes tomar una pasta sin ningún problema. ¿Listo? Y cuando es mucho el dolor, te puedes tomar 2, y si es mucho la fiebre, te puedes tomar 2 en adultos. A lo lejos se ve una mancita. Uy, bueno, bien. Seguimos. Ay, las clases virtuales. Bien.
Continuamos. ¿Qué nos quedó faltando? La presión arterial, si no estoy mal. Y eso que no he visto nada, profe. No me imagino. Me imagino, compa. Bien. Hay unos que respiran por los micrófonos. No, y eso que uno aquí ya aprende a leer los labios. Entonces, imagínese. Bueno, bien. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza que, uy, Dios mío, ustedes tienen clase ahorita. La fuerza que ejerce la sangre por las paredes de las arterias, la presión se mide con el estetoscopio, que es el mismo fonendoscopio, este aparatico que le cuelga aquí a la enfermera o a la médico. Y el tensiómetro, que es el que se coloca en el brazo, el que se insufla y que se mira en el relojito, que mide la presión en milímetros de mercurio. La presión normal en un adulto es de 120/80. No les voy a preguntar el aumento de esa presión, ¿cómo se llama? Porque ahí sí, mejor dicho, el que no me diga, los saco de la clase. ¿Cómo le llama al aumento de la presión arterial? Hipertenso. Es hipertensión. El que no sepa qué es hipertensión. Todos en la casa tenemos un hipertenso, o en la familia. Si no vive con nosotros, por lo menos conocemos que existe, ¿cierto? Sí, señor. De 130/90 para arriba. En adelante. Es una hipertensión arterial. 130/90 en adelante. ¿Cuál es el riesgo de que se aumente la presión dentro de un vaso? Que se rompa. Que se rompa, muy bien. Y el problema de que se rompa un vaso, pues es que si es un vaso que no sea tan importante, pues se salva el paciente. Por ejemplo, la mayoría de los hipertensos les sangra la nariz cuando se les sube la tensión. Ok. ¿Cómo se le llama al sangrado nasal? Se le llama sangrado nasal. No, se le llama epistaxis. Término médico del sangrado nasal. Epistaxis. Ese es el sangrado por la nariz. ¿Listo? Entonces, si a una persona se le subió la presión y le sangró la nariz, pues es una persona que tiene mucha suerte en la vida. Porque el que le sangre la nariz hace que la presión le baje, pero no se le compromete su vida. Sino después para el sangrado nasal y ya. Se le puede poner un tapón y ya. Señor. Referente a eso, una preguntita. Cuando uno tiene mucho calor en la cabeza, por Sí. eso también, y digamos, si uno tiene precisamente esos sangrados nasales, ¿eso es bueno o eso a qué puede referirse o qué puede Bien. contener? O... Sí, un sangrado nasal generalmente es, en el caso de los jóvenes, no necesariamente puede ser presión arterial. Puede ser una varice, que es un vaso que está dilatado. Así como le dan a uno varices en las piernas, le pueden dar varices en la nariz. ¿Listo? Entonces, ese exceso de calor hace que esa varice se congestione y sangre. Pero también puede estar relacionado con que se le haya subido la presión por ese calor en la cabeza. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Sí es importante salir de la duda. La única forma es tomarte la tensión inmediatamente y ver si está en 120/80 o está por encima de 130/90. Como les digo, que le sangra a uno la nariz con una tensión mayor a esto es digamos que una cosa buena para el que le da. Porque cuando no sangra la nariz, generalmente sangra es un vaso del cerebro que se rompe. Y a eso le llaman una trombosis. Y la trombosis sí es irreversible, porque ese sí queda en cama, pierde la movilidad de la mitad del cuerpo contralateral, o sea, del otro lado donde se sucedió la ruptura, y es una persona que queda dependiente de un tercero para que la lleve al baño, la cambie, le dé comer y demás, durante el resto de sus días. ¿Listo? Profe, ¿hay probabilidad que a lo menos recupere un porcentaje de su movilidad en la parte donde le dé la trombosis? Lo que pasa es que hay dos tipos de trombosis. Una que se llama hemorrágica, que es cuando se rompe el vaso. Esa es irreversible. La otra es simplemente que ese vaso no se rompió, sino que se tapó por un coágulo o un trombo
En esa sí uno puede darle medicamento para que el trombo se deshaga, la circulación siga su camino y en ese caso sí hay posibilidad de que se recupere una trombosis. Esa se llama una trombosis isquémica, ¿sí? Es diferente a la hemorrágica. La hemorrágica es irreversible, porque la parte que se rompió el vaso en adelante se queda sin oxígeno y no se puede recuperar. Recuerden que las neuronas cuando mueren, mueren del todo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Es que hace unos años mi mamá estuvo hospitalizada Sí. y a ella le detectaron una trombosis en la vena superior del estómago. Sí. ¿Esto por qué se puede generar? Porque se le taparon los vasos de esa vena superior del estómago. O sea, tuvo un aumento en el volumen de plaquetas. Entonces, generalmente las plaquetas están en valores normales de 100.000 a 250.000 o 400.000. Y ella de repente tendría 600.000 y fue agregando plaquetas precisamente en esa arteria o en esa vena y le generó en una trombosis. Le está tapando el flujo del sangrado. Entonces le mandan anticoagulantes, warfarina, heparina, hasta la misma aspirina diaria. ¿Ves? Eso es como el tratamiento, anticoagulantes, para destruir trombos. Pero es diferente a una hemorragia porque se rompa un vaso. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Bien. Eso en el caso de la tensión aumentada. Y en el caso de la tensión disminuida, entonces se llama Hipotensa. hipotensión. Bien. Una hipotensión generalmente es por debajo de 160. 60 o menos. Entonces es cuando el paciente pierde mucha sangre. Generalmente termina en... Ay, aquí me quedó un 7 donde iba un slash. Ahí ustedes me entienden. Es 100/60. No 100/760. Bien. Entonces hipotensión es eso. Se baja la presión. Cuando un paciente pierde mucha sangre, pues se le baja la presión de las arterias en una hemorragia y queda hipotenso. Y aparte se le aumenta la respuesta del corazón, o le da taquicardia. Vamos a dejar esta clase hasta acá, muchachos. Si nos queda lo que nos queda pendiente por ver de ella, la vamos a seguir mañana, ¿listo? Porque ustedes tienen clase, tómense un tinto antes de entrar. Muchas gracias por la atención. ¿Listo? Hasta acá Listo, quedamos profe. claros. Muchas gracias, buenas noches. Bien. Eso, y espero que mañana sigan igual de participativos. Bien. Hasta mañana, profe.